Nuestra reunión anterior provocó varios comentarios de Javerim y Javerot que estuvieron en el Zoom y particularmente de quienes vieron la clase desde el Facebook y desde YouTube, porque no tuvieron la oportunidad de hablar con voz alta desde el Zoom. Dos Javerot preguntaron para qué nos metimos en los Midrashim y en lo expresado por la Kabbalah si nos distrajimos a través de eso del tema. Incluso es cierto porque varios Javerim en sus preguntas enviadas estaban más preocupadas por las afirmaciones de los Midrashim, particularmente en el tema que todos ustedes que estuvieron la semana pasada saben, que en el tema del conflicto entre hermanos. Y de pronto eso me plantea a mí nuevamente la duda que quedó abierta a la finalización de la reunión de la semana pasada sobre cuál es el rumbo, cómo tomar la brújula y ver por dónde seguimos. Bueno, espero continuar hoy presentándoles ni más ni menos psukim en los que aparece la descendencia de Ismael. Escuchen bien, porque quiero que ahora sí abran la boca desde el principio, como supuesto heredero de Caín y los descendientes de Ismael como supuestos herederos de Caín. Y las profecías del profeta Bilam en el libro de Bemidbar y en el libro de Irmía y el profeta Irmiyahu en su libro, que coloca a Ismael de alguna forma directa e indirectamente como los enemigos de Israel muchos siglos después de las acciones que nosotros estamos hablando ahora, llevándolo a ser de alguna forma el inspirador, diría yo, de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar. Así aparece en los libros. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder desarrollar un poco más esta idea, porque se alinea en lo que ya habíamos visto antes de la posibilidad de la utilización, en este caso del conflicto político y religioso que hay entre Israel e Ismael también en nuestros días. Otro Javer que nos vio por Facebook, el Dani, sugirió que comentemos hoy el libro del trauma de nacimiento de Otto Rank, porque él dice que este libro es más importante que el que tocamos la semana pasada, porque según este libro todos los trastornos neuróticos tienen su origen en el trauma del nacimiento, según Rank, obviamente, porque el nacimiento origina una angustia que se incorpora al sujeto y que luego tarda toda una vida para eliminarse esa angustia. No lo vamos a tratar, pero quien quiere profundizar el tema del trauma del nacimiento según Rank, puede encontrar el libro en la red y bajarlo gratuitamente. Ya que gracias a Dani tocamos el tema del trauma del nacimiento, eventualmente con su intención de que podamos analizar el nacimiento de Isaac y también el de Ismael, que no vamos a tratar. Les doy como un ejemplo el nacimiento traumático de Moshe Rabenu. Podríamos colocarnos en su lugar, ¿verdad? Moshe Rabenu nace en un momento en el cual todos los niños varones deben ser exterminados. Moshe Rabenu es separado rápidamente de su madre. Moshe Rabenu es arrojado en una cestita, ¿verdad? En una cesta al río. Es cuidado de lejos, es adoptado por una princesa, es criado en el palacio, luego huye del palacio o se va del palacio. Y la pregunta es, ese nacimiento y ese abandono, ¿acaso tuvieron algo que ver en su personalidad? Y si nosotros hacemos un paralelo con Abraham Avinu, pues podríamos nosotros hacernos la misma pregunta. Pedro, nuestro querido amigo Hola Shmuel, Pedro nos agrega que es importante dilucidar las discusiones acerca del nombre de la madre de Abraham Avinu y cuál es el lugar de ese juego aparente de los nombres, que no es un juego. Lo que la Gemara pregunta respecto al nombre es cuál es la esencia de esta persona y responde, según Pedro, que un nombre refleja la esencia y se adscribe a esa persona en traducción libre, obviamente lo que estoy sintetizando del hermoso trabajo que Pedro me envió. El tema me parece importante, aunque nos vuelva a alejar, con vuestro permiso, del título de nuestra serie de reuniones.
Y dado que estamos tocando el tema del nombre, quiero leerles la traducción de algunos psukim que todos ustedes, sin excepción, conocen y que me gustaría ver vuestros rostros cuando lo leamos, ¿verdad? Y tienen ustedes la Torah, tienen los Tanajim, pueden verlo. Los psukim impresionantes son estos. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Yabok. Ya todos ustedes saben hacia dónde vamos, ¿verdad? Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, pero él se quedó solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo, suéltame que ya está por amanecer. ¿Y qué dice Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas. Y el hombre que estaba luchando contra Jacob hace una pregunta que no tenía por qué hacerlo, porque si él fue a buscar la lucha con Jacob, sabía quién era, y pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Pregunta el hombre, y Jacob contesta, me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ahora podemos completar un poco la idea que planteó Pedro, diciéndoles, Javerín, o preguntándonos todos juntos, ¿qué preguntó el ángel cuando preguntó el nombre de Jacob? En realidad, si seguimos ese razonamiento, le está preguntando no cómo se llama o cómo hay que llamarlo por un grito para que se dé vuelta, sino cuáles son tus características. Y Jacob responde, sus características son Jacob, que él nació tomado del pie de su hermano, con todo lo que eso implica posteriormente. Pero no quiero hablar de Jacob. Entonces, el ángel pregunta el nombre no, pregunta cuáles son tus cualidades. Y entonces el ángel en ese mismo momento toma una decisión que todos conocemos. Le cambia el nombre. Ya no puede ser ese bebé que estabas en la matriz de tu madre junto con tu hermano gemelo, sino que ahora eres otra persona. ¿Cuál es la persona? Es una persona que puede luchar con Dios y puede luchar con los hombres y puede vencer. Es impresionante la claridad que tienen estos versículos si nosotros los interpretamos y lo trasladamos, obviamente, del mismo tema a las discusiones que hubo entre los Jajamim sobre el nombre de la madre de Abraham Avinu. Los sabios, como ustedes bien saben, dicen que ese hombre era el ángel de Isaf. No vamos a hablar de angelología, porque otra vez vamos a desviar el tema. Y cuando Jacob le pide bendición, le cambia el nombre, porque en definitiva esa es la bendición. La bendición es, ya no eres más Jacob, ahora eres quien puede triunfar sobre el ángel. De este relato se comprende lo importante del nombre y lo positivo que es cambiarlo y encontrar uno nuevo. Cuando hablamos del nombre ausente de la esposa de Noah, ¿se acuerdan? Y el nombre ausente de la madre de Abraham Avinu, estamos siguiendo esta postura que nos permitirá comprender mejor la esencia de esas dos mujeres y a través de la esencia de esas dos mujeres poder comprender qué pasó en el trauma del nacimiento de sus hijos. Noah tuvo con la mujer ausente 3 hijos. Acuérdense ustedes de que habían discusiones sobre si Naamá era algo positivo y era dulce con respecto a algo bueno o algo malo. Y recuerden ustedes que la semana pasada nosotros nos detuvimos jugando entre comillas, sobre el significado de Amtalai y los otros nombres
que con el tiempo le dieron nuestros sabios, que en realidad no eran nombres, sino solamente eran adjetivos. Por lo tanto, la Gemara nos enseña el significado y la importancia del cambio del nombre de una persona, ya que ello puede influir, es un agregado, y fijar la suerte de la vida de una persona. Cuando nosotros tomamos niños que sufren de bullying en los colegios hoy día y que les colocan sobrenombres y muy, pero muy funestos, desafectan a la persona durante muchísimo tiempo y les va a costar a esos niños recuperarse de ese tipo de maltrato. Pero si ese niño va a otro lado, si va a otro colegio, donde no lo conocen y donde no saben que fue maltratado y que de alguna forma, si se quiere, el tema entre víctima y victimario, si atrae hacia sí de alguna forma el maltrato, o el maltrato tiene que ver únicamente con el grupo exterior, que es el grupo maltratador, y otra vez tampoco, perdónenme, Javerín, que no entremos a eso. Si va a otro lado y de pronto en lugar de llamarlo con ese nombre funesto que lo conocían en el colegio anterior, le ponen otro sobrenombre, así sea porque es alto o porque es bajo o porque es gordo o porque es delgado o por el color de su pelo, ese niño va a ser completamente otra persona y va a reaccionar en una forma completamente diferente. Y avanzamos un poco más. El Maharashá, Shmuel Eliezer Alevi Eidels, que nació en 1555 y falleció en 1631, dice que el nombre de las personas influye en la relación que recibirán de Akadosh Baruj Hu. ¡Wow! Eso es una novedad que tiene, como ustedes pueden hacer el cálculo, unos cuantos cientos de años. Vamos a dejarlo por aquí, a lo mejor lo retomamos como idea, porque quiero darles otras opiniones sobre el nombre. El Midrash Tanhuma, en Parashat Azinu, indica que el nombre puede influir sobre las cualidades de las personas y nos trae el ejemplo, el Midrash Tanhuma, de los nombres de los Meraglim, los exploradores que salieron a conocer la tierra de Israel, que se comportaron según se les llamaba. No está claro si se les llamaba así desde el momento de nacimiento o siendo ellos grandes funcionarios de sus tribus, pues la gente de su tribu los llamaba de esa manera. Porque si fuese cierto eso, entonces, si alguien tiene que mandar a una persona para cierta función, antes de hacerle algún examen psicológico, podría preguntarse, bueno, ¿y cómo lo llaman a este buen hombre? ¿Lo llaman el mentiroso? Bueno, si lo llaman el mentiroso, quizás haya algo tras eso. Bueno, vamos a examinarlo particularmente en función del nombre que la gente le dio, siguiendo una interpretación mucho más pegada a lo que dicen los jajamim. Bueno, pareciese ser que el nombre influye también. En mi libro tengo un capítulo bastante largo citando al psicoanalista judeo chileno que todavía vive y debe andar cerca de los 90 o de los 100, llamado Jodorowsky, que establece todo un libro sobre el tema de los nombres y que a quien le interesa el título, aunque con Jodorowsky no siempre se puede estar de acuerdo porque es un poco lúdico en sus interpretaciones y es muy poco ortodoxo en su forma de trabajo como psicoanalista, así como es brillante haciendo cine, teatro, escribiendo y demás, pero permite encauzar la mente hacia analizar el tema del nombre de cada uno, incluso el nombre de cada uno de nosotros, excepto tengamos el nombre fijado por nuestras tradiciones, que según parte de nuestro pueblo trata de homenajear en forma muy, pero muy, muy sistemática los padres de los padres, es decir, los abuelos y las abuelas en una forma muy, pero muy, muy ordenada. En el caso de las comunidades sefardíes o en el caso de las comunidades ashkenazíes, cuando buscan darle el nombre al recién nacido de una persona que ya no se encuentra con nosotros. Por lo tanto, esa posibilidad no se
podría aplicar necesariamente de esa forma. Yo no tengo gran trauma de mi propio nombre, pero he sabido que en Israel, que además es un personaje de una obra, también lo traigo en el libro, decirle a alguien Shlumiel es como decirle a una persona que es un pobrecito, una persona que no tiene suerte, que es medio tontito, que es medio lento, etcétera. Y que con el transcurso del tiempo, como me parece a mí que Shlumiel se convirtió en una especie de insulto, pues en lugar de llamar a los pobrecitos con el nombre de Shlumiel, los llaman Yerachmiel. Y si alguien hace una torpeza en un acto determinado, dicen hizo Maase Yerachmieli. No sé si me afectó, y parte de lo que me pasa a mí en mi personalidad tiene que ver con el nombre, pero ese es otro tema. Avanzamos un poquito más, porque lo último que tocamos en serio fue el tema de los meraglim. Entonces, vamos a avanzar con la Gemara, que nos trae algo muy conocido también, que dice que hay 4 vías para modificar un decreto celestial, es decir, un decreto celestial que no es positivo, y son la caridad, la tzedakah, altruismo, beneficencia, la plegaria, la tfilá, la plegaria y la oración, el cambio de conducta, si se quiere, la Hazara Bichuvá, y la modificación del nombre. Podemos volver a preguntarnos si acaso el nombre de los personajes bíblicos se daba después de vida, cuando lo que quería la Torá enseñarnos eran sus cualidades, o con ese nombre nacieron, es decir, les pusieron ese nombre en el momento del nacimiento. El Remá enseña en su comentario que se acostumbra cambiar el nombre de un enfermo grave para intentar cambiar el decreto que hace peligrar su vida, y basa eso en lo que hicimos el comentario de la Gemara antes, que si uno quiere cambiar una gzeira, es decir, un decreto celestial, y hay una persona que está muy, pero muy enfermo, la costumbre es darle otro nombre más, que tenga algún tipo de simbología, y a partir de ese momento, si se salva y se sigue viviendo, pues llamarlo con ese nombre. Mi madre, Alea Shalom, nació con el nombre de Fruma, que en hebreo se llama Datia, o en español, bueno, sería Pía, ¿verdad? Pero no voy a contar toda la historia. Cuando la vendieron le cambiaron el nombre y la llamaron Bobe, y en sus papeles, en su pasaporte, aparecía el nombre de Bapsia, que quiere decir Bobe, que quiere decir abuela, como forma de prolongarle la vida, y les comento que fue la única sobreviviente de mis abuelos, que tuvieron 5 hijos, 4 de ellos fallecieron uno tras el otro, y ella quedó en vida. Avanzamos un poquito más para no desviarnos. El Sefer Hasidim nos cuenta sobre la costumbre de vender un enfermo a otra familia en lugar de cambiarle el nombre o hacer las dos cosas, como sucedió con mi madre, pensando que la familia natural no tenía derecho a tener descendencia. Si nosotros nos detenemos un poquito y vemos ciertos nombres como Meshulam, ¿qué quiere decir? Este niño fue pagado. ¿Qué quiere decir Meshulam? Alguien pagó por él, de Shalem, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque alguien lo vendió y alguien lo compró. Y si avanzamos y nos vamos un poco más para atrás y nos vamos por la Gemara y llegamos a Rabbi Halafta, vamos a darnos cuenta que Halafta, en definitiva, en arameo, significa cambiar o cambio. Y ese cambio de Rabbi Halafta, en definitiva, nos permite pensar de que Rabbi Halafta fue cambiado, quizás porque cuando era bebé estaba muy enfermo. Ustedes en las comunidades de Turquía y de Grecia, es común el nombre mercado o mercada, que también significa lo mismo. Y tengo un muy buen amigo que vive en Buenos Aires, que a su madre la llamaban mercada,
y él no sabía por qué, y cuando la madre estaba por expirar, casi a los 90 años, le comentó que su nombre se debía a que había sido vendida, pero otra vez, Javerim, nos vamos del tema. Bueno, parte del principio que si bien hoy en día sabemos, el principio es que no tenemos la capacidad de percibir la profecía, de poder estar en contacto con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Sagrado, pero Jajamim dicen que parte del Ruach HaKodesh aparece en los padres en el momento de dar el nombre al hijo. Y yo creo que hay una manera de conocer a los padres cuando eligen el nombre, excepto cuando ponen, como dijimos antes, el nombre de un familiar en vida o desaparecido. Quitar un nombre y cambiarlo por otro es un acto muy trascendente en la tradición. Y ver el cambio de nombre que eligen los adultos porque no les gustó el anterior nos obliga a pensar un poquito sobre la personalidad de la persona que no se siente cómodo con su propio nombre y que decide, vaya a saber por qué, cambiarlo, y a partir de la elección del nuevo nombre y que borra del domicilio del mail y que borra Qué por todos interesante. lados su nombre. Entonces y pone uno nuevo, es decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Podemos preguntarnos eso. Pero otra vez vamos a regresar a nuestro tema. En el caso de Abraham Avinu, nuestro querido patriarca, el cambio de su nombre, estamos hablando todo el tiempo de la madre, pero ahora resulta que el hijo, Abraham Avinu, nuestro patriarca, de pronto no nació Abraham, sino que nació Abraham. Y fue Dios el que le cambió el nombre y le borró el nombre dado por sus padres, el nombre de su nacimiento, y a partir de Abraham podemos entender, comenzando por su nombre, parte de las promesas divinas para el futuro y parte de la presencia de él y de su propia aspiración y de las conductas que tomó en determinados momentos, consciente de que tenía un destino marcado por su nuevo nombre. Según Sefer Hasidim, el libro de los piadosos, el nombre se debe elegir, respiro, fortuitamente. Sefer Hasidim parecería ser que tenía un poco de respeto, por no decir miedo, a la elección de los nombres, porque una mala elección puede ser algo que va a perseguir a la persona durante toda su vida. Y dice que lo ideal es hacerlo abriendo un libro sagrado y tomando del libro sagrado lo primero que se aparezca. Yo recuerdo cuando pequeño, si había una persona que tenía un nombre muy poco usual, nosotros nos preguntábamos si era un nombre de la Haftará. Es decir, si ese nombre raro, raro porque no era de los nombres comunes que en yiddish y en hebreo se usaban cuando yo era niño, significaba que el padre había buscado el nombre de la Haftará, o a lo mejor él había nacido ese Shabbat o en esa semana en la cual se iba a leer algo referente a un profeta de los profetas menores, cuyo nombre no todos usaban en aquel entonces, o algún personaje. Rambam hace referencia a esta costumbre, Javerim, y dice que no se debería usar el Humash, es decir, el Pentateuco, para la elección de nombre. Entonces, cada uno de nosotros podrá intentar comprender o tratar de interpretar lo que Rambam nos quiere enseñar. Miren, Javerín, como dijimos hace un instante, el nombre Abraham fue cambiado a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y el de Sarai, mi princesa, a Sará, la gran princesa. El nombre de Jacob, como vimos, fue cambiado a Israel, un poderoso príncipe. Faraón llamó a Yosef Safnat Paaneach, el revelador de secretos. De pronto, Yosef, que tenía un nombre basado también en su nacimiento y en la forma de su nacimiento, se convierte en el revelador de secretos, y durante todos los años que él gobernó en Egipto, era conocido como únicamente revelador de secretos. Moshe Rabenu tomó a Oshea y lo llamó Yehoshua, que quiere decir que Hashem salva.
Shlomo fue llamado por Natán y Yedidia, el amado de Dios. Otro faraón nombró a Eliaquín, rey de Jerusalén, y cambió su nombre por Yehoiaquín, que quería decir confirmado por el Señor. El rey de Babilonia hizo a Mataniah, rey de Jerusalén, y cuando lo coronó lo llamó Tzidkiyahu, el hombre correcto del Señor. Y los nombres de Daniel y sus camaradas fueron cambiados por los caldeos, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrach, Misael, Maesac, Azarías, Abed-Nego. Yeshayahu predijo que Jerusalén sería llamada por un nuevo nombre, Hefziba, mi deleite está en ella. Nunca, dijo el profeta, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella y a tu tierra, desposada, porque en ti se deleita Hashem, y tu tierra será desposada. Los nombres de las personas malvadas eran una maldición en la comunidad, y los justos fueron llamados por otro nombre. Y dice el profeta, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Hashem te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Esto aparece, este pasuk tan fuerte, aparece en Yeshayahu 65. Es decir, la idea prevalece que el nombre de un malvado ejerce una influencia en el carácter moral y en el destino de cualquier persona que lo adoptara. Y por consiguiente, que un hombre podría ser juzgado por el nombre que se le dio. Por esa razón, Rabbeinu Tam corrigió en el Talmud, en su comentario al Talmud, el texto de Avshalom a Avishalom y el de Shevna, que quiere decir tierna juventud, que era el tesorero de la casa, por el de algo que significa el controlador o gobernador del palacio, todo eso en el reinado de Ezequías de Yehuda. Debido a su orgullo, fue expulsado de su cargo y reemplazado por Eliaquín, hijo de Hilcías, según lo registrado en Yeshayahu. Shevna también parece haber sido el líder del partido que favoreció una alianza con Egipto contra Siria, a Shakna, ¿por qué? Porque Shevna significaba algo malvado. Ahora es más comprensible haber elegido invertir toda la hora pasada con tantos datos y tanto tiempo para hablar de la madre de Abraham. Y antes de hacer una afsaká, voy a agregar algo más que me escribió Pedro, que comentó que el hecho que la esencia de la madre de Abraham, como dijimos en la clase pasada, compartía, la madre de Abraham compartía el nombre con la madre de Amán Arrashá, dice Pedro, nos viene a enseñar que una misma madre puede tener dos hijos totalmente opuestos, como Caín y Abel, que nacieron de la misma madre, como Isaf y Jacob, que eran gemelos idénticos, cito textualmente, con el mismo DNA pero opuestos, y hasta aquí el comentario de Pedro que agradezco mucho. Y agrego yo que quizás los nombres de la Gemara y el Midrash adjudican, sean apodos adjetivados que describen la personalidad más que el nombre de nacimiento. Algunos opinan que Shlomo se llamó Yedidia, como vimos, llamado así por Natán, lo dice el Tanaj, pero que quizás primero lo llamaron Yedidia, que es un nombre precioso, y luego lo llamaron Shlomo porque durante su gobierno no hubo guerras, y su gobierno siguió nada más y nada menos que al rey David, Melech Israel, del cual vendrá el Mashiach Tzidkenu, pero que no pudo construir el Beit HaMikdash porque su reinado fue sangriento. A propósito de estos comentarios de hijos distintos de los mismos padres, recuerdo una enseñanza de un gran educador que vivió en México, el profesor Tubia Meisel, y que era el presidente del Comité Pedagógico
del seminar de maestras de la Keilah Ashkenazit que yo dirigí en ese año. Y me contaba de que una señora le vino a decir, Lehrer, ¿por qué si eduqué a mis 6 hijos de la misma manera me salieron todos distintos? Y yo le dije, muy simple, si los hubieras educado distintamente, te hubieran salido todos iguales. ¿Por qué? Porque hay que saber interpretar el versículo de Hanoch Lanar al Pidarco, educa a tus hijos según el camino de ellos, no el camino del moré, no el camino del padre, no el camino de la madre, sino según la personalidad de cada uno de ellos. Y tratar de igualar a todos, lo único que logra es ir contra la natura de cada uno de ellos. Bueno, vamos a regresar ahora a Abraham, pero son las 9:02 aquí en Israel, por lo tanto, vamos a invitar a los Javerim que quieran hacer un comentario, que lo hagan. Adelante, Javerim. Ok, si alguien quiere preguntar o comentar, y si no, avanzamos, ¿no? No, Etel, buenas noches, soy Samuel. Ah, perdón, Samuel, que no te vi. Sí, que sí, una pregunta. Sí. Sí, estoy con la pantalla apagada. Sí, por eso no te vi. Sí, ok, perdón. Adelante. No, una pregunta que quiero hacer al Rav. Claro, yo entiendo que los nombres pueden tener una influencia sobre la personalidad, sobre el carácter de la persona, que en determinadas circunstancias uno quiera cambiar el nombre. Todo eso lo entiendo perfectamente. Gracias. Pero parece como que da pie a que se cree una especie de superstición alrededor de esto. Entonces, como sé que el Rav es especialista de este tema, quería saber dónde están las líneas, ¿no? sobre este asunto. Muy bien. ¿Yo puedo agregar una pregunta y después contestas todo junto? Bacallá. No, estaba pensando mientras hablabas que Yitzhak e Ismael, si no me equivoco, son los dos personajes que no cambian el nombre. O sea, tenemos a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Abraham cambia el nombre, Jacob cambia el nombre o le cambian el nombre. Yitzhak está en el medio. Y como me quedé enganchada con esto de Yitzhak e Ismael, que era parte de la clase o del tema, me quedé un poco pensando en esto de si tiene algún sentido o no el hecho de que no hayan cambiado el nombre. Empiezo por lo que tú dijiste, Etel, porque creo que es muy importante. A Yitzhak y a Ismael no les llamaron por elección de papá y mamá, sino por una elección divina, por lo tanto no había ninguna razón por la cual cambiarlo. Y cuando vemos en el caso de Jacob, Jacob no se cambia el nombre porque los amigos de la Kitá en el colegio lo llamaban Yankele o lo llamaban Jacob y a él no le gustaba, sino aparece una fuerza que determina o describir su nueva personalidad o bendecirlo y cambiarle el nombre. Con respecto a la pregunta de Samuel Benjo, la pregunta es muy correcta y es aplicable quizás a todas las supersticiones donde hay una línea muy fina que divide entre las tradiciones, las costumbres que tienen una buena fuente y aquellas que no tienen buena fuente, de aquellas tradiciones y costumbres que se fueron incorporando a nuestro pueblo, creando un tipo de alajá, pero que no son alajá, aunque tenga casi el valor de un alajá, y aquellas cosas que el populacho o el pueblo, la gente común, de pronto adjudica. Y hay que tomar eso en cuenta porque si nosotros consideramos, como traté de decirles, de que el nombre hace a la persona, y si nosotros hablamos de un niño y lo llamamos el matemático, probablemente a él le gusten las matemáticas, y si lo llamamos el torpe, a mí, por ejemplo, me llamaba mi padre, Aleva Shalom, el Melamedl. Cada vez que se me caía algo de las manos o se me volcaba un vaso de leche sobre el mantel o un vaso de vino sobre el mantel, entonces me decía en Yiddish, sei nicht kein Melamedl, no seas un maestrillo. Y bueno, y guste o no guste, durante gran parte de mi vida
fui maestrillo, fui melamed. No fui maestro, no fui profesor. El título profesor es risible, porque en algunos países a las maestras y maestros del parvulario, el jardín de infantes, los llaman profesores. Pero melamed es ilustrativo de alguien que tiene algún tipo de torpeza. De pronto, eso que es descriptivo se puede incorporar, puede permear a la personalidad de la persona. Por eso hay que evitar buscar nombres que sean raros o difíciles de pronunciar, o aquellos nombres que puedan permitir a la persona, al otro, reírse de ellos, porque sin ninguna duda redundarán en perjuicio de la persona que es el portador. Por un lado. Por otro lado, yo no sé si mi madre, Alea Shalom, sobrevivió, fue la única supérstite entre los hijos de mis abuelos maternos porque le cambiaron el nombre. No sé si porque la vendieron a una familia tal cual como el Rebbe, el maestro jasídico al cual fueron a consultar qué hacer ante la inminencia de una nueva pérdida porque se había enfermado y dio esa recomendación, si fue eso lo que cambió, porque en realidad mis abuelos no tenían el derecho o el beneficio de poder ser padres y tuvieron que usar esa acción que suena tan rara para quien no es judío particularmente, porque no existe en otros pueblos esa creencia. Lo que sí sé es que mi madre falleció a los 92 años. Y bueno, yo no creo que se haya debido a una superstición. Quiero pensar de que quizás se debió a una braja. Quizás mi abuela, a quien no conocí, no había sido prudente en evitar el contagio de aquellas enfermedades que había en ese instante y que no tenían cura porque no había antibióticos. Y en el caso de que sabía que esta hija no era de ellos, debía cuidarla en forma muy especial y eso le dio la vida. Podríamos especular Mikan ad Oda Hadashah, de aquí hasta el infinito en el tiempo, pero es un tema para analizarlo. En el libro lo tengo muy, muy desarrollado y otra vez quien pueda conseguirlo y quien desee leerlo, pues le ayudará. Hay que tener cuidado y gracias, Sam, por tu observación, de no caer en las supersticiones y pensar que mágicamente las cosas van a cambiar. Y particularmente hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, cuando nosotros nos reunimos para darle el nombre nuevo a una persona que está en situación desesperante y pensamos que ese es un ungüento mágico que le va a dar vida, porque no es así, porque no es así. La vida la da y la toma quien la da. Él nos va a escuchar, pero Javerim a veces nos va a decir que no. Y eso no tiene nada que ver con lo que puede ser la fe infantil, que de pronto, al ver fracasar las tfilot, o ver fracasar el cambio de nombre por el fallecimiento de la persona cuya vida queremos salvar, perdamos nuestra fe. Este es un tema que es importante aclarar. No sé, Javerim, si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Y sí, yo. Adelante, ¿Puedo? Sí, adelante, Rey. A veces lo del nombre es muy complejo, porque hay unas personas, digamos mi nombre, Rosa, una flor bella, por cierto, pero ¿qué tal si yo soy exactamente lo contrario? Bueno, me refiero a esto porque dicen que el nombre es la esencia de la persona. ¿Qué tal si yo fuera absolutamente machorra, me gustan las botas militares y soy exactamente al revés de lo que es mi nombre, sutil y femenino? Ese es uno. ¿Y qué tal el cambio del nombre? ¿Qué queremos con ese cambio del nombre? ¿Cambiar el destino de la persona? Dios se deja así como que cambiar, si te cambio de nombre eres otro y te vas a ir por otra vereda. Se me hace todo muy, muy extraño.
Muy oportuno, Reis, dado que nos conocemos y nos conocimos hace tantos años, quiero hacer una referencia a tu nombre, Rosa, ¿verdad? Las rosas crecen, pero el tallo está lleno de espinas. Así que a alguien le pueden llamar rosa y en lugar de ser solamente un capullo perfumado, precioso y perfecto, pues sea un espinar. No es más que hacer una referencia amigable a tu nombre, porque lo que tú dices es cierto. Cuando nosotros hablamos de que el nombre puede ayudar a cambiar a la persona, tenemos que tomar en cuenta que no es el único factor, sino que hay ciertas personas que creen, y yo también creo que si a una persona se le habla bien y se le llama bien, pues eso le va a hacer bien a su neshama, a su alma, y va a ser mejor persona. Si se lo llama con cariño, va a responder con cariño, y si se lo llama en forma agresiva, pues va a comportarse así. Si nosotros queremos analizar la personalidad de alguien, no es suficiente a partir del nombre, porque eso sería muy fácil. Los seres humanos somos muy complejos e influyen en nosotros en una infinidad de factores, como incluso estamos viéndolo ahora con Abraham y con Ismael e Isaac, ¿verdad? Los Jajamín vieron en el nombre de la madre de Abraham indicador, pero esos mismos Jajamín dieron, como tú lo expresaste tan claramente, Reis, los dos posibilidades de significación también con la esposa de Noah. Una para elogiarla y ese mismo nombre, esa misma palabra para denostarla. Es decir, de que hay una dualidad que nos permite que todo pueda caber por un lado y por otro lado, de que tengamos que llegar a la conclusión que para poder pintar a una persona en su cuerpo entero, el nombre es apenas una millonésima parte de lo que puede influenciar, por un lado. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta, todavía más importante y más valiosa, y tiene que ver con que a veces nosotros pensamos que podemos sobornar a Dios y que Dios es tonto y que si de pronto hacemos A, B, C, después de haber hecho durante toda la vida todo lo contrario, pues vamos a comprar su voluntad. Pues no es así, no es así. Y quien piensa que puede hacerlo así, pues es que una persona que no tiene una concepción muy clara de lo que es la divinidad. Eso no significa que nosotros no tengamos que, en momentos que tenemos esa capacidad de cambiar, pero no tiene nada que ver con la posibilidad de sobornar a Dios, incluso cambiando el nombre de una persona. ¿Podemos avanzar? Sí. Ok. Yo quería preguntar algo, si se puede. Sí, Raquel. Hace rato, todo el tiempo explicaste que cuando los padres eligen un nombre, les forman un destino y está la Shejina de Dios, a excepción de los que recibimos el nombre por tradición. Entonces, ¿qué sucede con nosotros que recibimos ese nombre? Yo desde que mi madre embarazó sabían que si yo era una niña me iba a llamar Rachel. Entonces, ¿qué sucede con eso? Igual me eligieron, no sé. Muy buena pregunta también, Raquel, y voy a decirte, voy a cambiar un poco la forma como expresé la idea, dejando de lado aquellos que, como también aclaramos, llevan el nombre de una persona en vida y Dios libre fallecida. Yo mismo llevo el nombre de mi abuela, que esa señora sobre la cual les conté, que ya no vivía cuando nací, y que se llamaba Rachel. Y mis padres estaban seguros que iban a tener una hija mujer y por lo tanto se iba a llamar Rachel. Y de pronto, en aquel entonces no había manera de poder determinar el sexo y aparece un varón. Y entonces buscaron y buscaron y buscaron y buscaron un nombre que tuviese las 3 letras Resh, Het, Lamet de Rachel para colocarle a ese niño varón en homenaje a esa mujer que ya no está. Es obvio de que lo que podríamos nosotros sí decir, también en el caso de los nombres ya fijados por la tradición, que cuando un
una madre y un padre se reúnen, a veces peleándose, somos testigos de las peleas que se dan en la elección del nombre, están proyectándose ellos en el nombre que van a dar al recién nacido o a la recién nacida. Y de alguna forma se pintan de cuerpo entero cuáles son sus expectativas y cuáles son sus visiones de la vida y de los hijos. Y eso es lo que determina. Porque si nosotros, como había una época en la cual daban los padres los nombres a sus hijos según el personaje de la telenovela, cuando recién empezaba la televisión, por cierto, y eran escasas las posibilidades de elección, y había en la quitá del colegio te encontrabas con la mitad de las niñas o la mitad de los niños llevando el mismo nombre porque ese era el nombre de moda. O el nombre de pronto conozco un caso muy querido de que los padres le dieron a su hijo el nombre de los gobernantes que había en ese momento en ese país, y ellos admiraban a esos gobernantes y seguramente esperaban que su hijo saliese con dones de gobierno. En realidad, más que fijar lo que iba a suceder con el hijo, estaban proyectándose a sí mismos y a su personalidad. Y aquellos que cumplen con la tradición también nos están dando un mensaje. ¿Por qué? Porque están diciendo, no me importa qué nombre esté de moda, no me importa lo que significa ese nombre, pero yo quiero ser fiel a la tradición, y sin decirlo, le están diciendo a sus hijos, por favor, ustedes cuando sean grandes y tengan hijos, pónganles el nombre que quieran, pero sepan que son hijos de una tradición que nosotros, como padres, hemos elegido conservar dándoselos. Y eso es particularmente en aquellos países donde hubo primera inmigración y segunda inmigración de personas que venían de países cuyos nombres no estaban, estamos hablando en español, que no estaban en español y que de pronto igual los colocaban, igual los ponían porque para la tradición significaba algo muy grande. Entonces, tus padres que sabían que iban a tener a alguien con tu nombre, en realidad te estaban diciendo a ti, por favor, no te olvides jamás del tronco del cual tú vienes. Y nosotros, los de la telenovela, también estaban dando un mensaje. A mí lo que me importa es ser buena onda, estar de moda, y bueno, y nada más. Y aquellos que realmente se sientan y estudian y analizan para poder determinar el nombre, aun cuando ya cumplieron con las obligaciones religiosas con todas las personas de las familias y ya no les queda más que elegir un nombre original, y se sientan y piensan y buscan y ven, porque también proyectan en función del nombre ese elegido, consensuado, a veces producto de riñas, por lo tanto no es un nombre de braja, pero cuál va a ser la característica y lo que ellos aspiran. Y si eso es lo que ellos aspiran, pues ellos van a hacer todo lo posible para que su hijo siga así. ¿Algún Gracias. otro comentario? Gracias. Tengo 11 minutos y voy a regresar ahora a Abraham, así sea por plantearles otro tema que es sumamente interesante, por lo menos interesante para mí, yo supongo que para ustedes también. Nosotros ya hemos analizado también hoy la influencia de las experiencias traumáticas de los antepasados y la influencia sobre hijos y nietos, y de qué manera influyen los relatos, lo agrego ahora, y también los silencios en la familia, también los silencios de los nombres, particularmente la segunda generación de Nitzolei Shoah, de los que se salvaron, de los sobrevivientes de la Shoah, que la primera generación no hablaba y no ponía nombres de los que habían desaparecido porque de alguna forma no podían. Y no poner esos nombres también era algo muy, pero muy fuerte. Y cuando nosotros vemos los post-traumas y el trauma de la tercera generación, aquellos que se dedican a la ciencia de la salud mental y psicológica de las personas saben perfectamente
la dureza de los silencios y de las negaciones y de cómo eso repercute en la personalidad en forma también traumática. Yo quería desarrollar con ustedes un tema que no me queda otro remedio que anunciarlo, porque después de todo lo que hemos hablado, ya llegamos nosotros al momento en el cual nace Yitzhak ya está, y cuando se produce el cese de la lactancia, se organiza una fiesta del destete de Yitzhak, pero esa fiesta no aparece con respecto a Ishmael. El día del destete de Yitzhak reproduce el drama que obliga que Ishmael, que la Torá de alguna forma lo trata casi como un niño, pero que ya tiene por lo menos 17 años, sea expulsado y que el padre lo coloque sobre el hombro de Agar, quien no lo puede cargar mucho porque no estamos hablando de un bebito, y lo deja ahí tirado porque no quiere ver su muerte. Vamos a detenernos aquí y vamos a volver al destete. En el pasado, probablemente las madres amamantaban a los niños hasta los 5 o 6 años, a diferencia de los animales que cuando terminan de alimentarse los cachorros con la leche de la madre, pues se tienen que arreglar solos. Nuestros hijos, los humanos, no pueden seguir dejando a los niños después de la edad del destete que se alimenten solos y necesitan todo un proceso que en algunas tribus es colectivo. Ahora, el Midrash atribuye la celebración de esta fiesta a Abraham, tomando lo que dice Bereshit 21:8. Abraham hizo un gran banquete el mismo día que Yitzhak fue destetado. Nigmal. Nigmal, ayúdenme, Javerín, para traducirlo al español. Fue liberado, ¿cómo se podría decir? De una persona que es un borracho consuetudinario y que de pronto deja de beber, o un drogadicto que deja de ser drogadicto. Y dicen algunos que la palabra destetado significa nigmal, fue liberado, fue destetado del Yetzer Hara, destetado del instinto del mal. Y eso hay que festejarlo. Pero no es suficiente esa explicación sobre el tema del destete de Yitzhak, porque hay un notaricón Javerim, es una palabra latina que quiere decir acrónimo, que es un método para seleccionar una palabra usando las iniciales, Rashet Teivot, o las letras finales, Sofei Teivot, para tratar de ver qué significa. El notaricón nos suena a nosotros en español ahora como notario, ¿verdad? Originariamente quería decir escritura abreviada como si fuese la taquigrafía. Entonces, miren ustedes el pasuk, qué juego gigante, maravilloso hacen los jajamim, qué preciosura. Dicen así, el octavo día en que circuncidó a Yitzhak, hubo lo que se llama Gmilá. ¿Y cómo se escribe Agmel? Hei Gimel Mem Lamed, que significa 8, Hei es 5, Gimel es 3, es 8. Mal, en el octavo día le circuncidaron. Eso es muy interesante porque aparece en Pirkei de Rabbi Eliezer, en Midrash Teilim, en Lekach Tov sobre Bereishit, en Masejet Shabbat 130, las Tosafot ahí hacen esa costumbre. Y nosotros tendríamos que preguntarnos hoy día, ¿cuál es la costumbre en nuestros días? La ley no nos permitía hacer festividades en el nacimiento de nuestros hijos, excepto en Seudat Mitzvah. ¿Y por qué era eso? Una de las razones es para evitar beber en exceso. Y ahí entro yo en mi interpretación, adhiriéndome a lo que dijeron otros, mucho antes que en nuestra época, pero siguiendo el camino de mi libro de las supersticiones, quizás para evitar, porque las supersticiones están atadas normalmente a acciones de dioses paganos, quizás para evitar que los judíos festejen fiestas paganas como
la onomatesia. ¿Qué es la onomatesia? Que es un término que no se usa para nada, que es el dar el nombre, que para nosotros ocurre únicamente para las niñas, y que tampoco va acompañado por una gran seudá, porque los niños se reciben el nombre el día del Brit Milá, pero las niñas, los padres tienen que ir al Betacneset y dan el nombre en ese momento, y hasta hace muy poco tiempo ese día pasaba, porque además era muy prematuro después del nacimiento, casi desapercibido. Y hay otro término más que es muy importante, que está relacionado con la onomatesia, que es el onomástico, que hace referencia a la celebración del santo, es decir, que en muchas culturas hay un aniversario del santo en honor del nombre que posee el individuo, es decir, todos aquellos individuos que poseen el nombre de José festejan el onomástico en el calendario gregoriano el 19 de marzo. Y las mujeres llamadas Fátima, sobre Fátima vamos a volver con las esposas de Ismael, festejan su onomástico el día 13 de mayo. Quiero contarles también, y con esto voy a terminar mi parte, por si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta, que hay una festividad muy especial llamada Hebdo Meneumenehi. Hebdo que quiere decir semana, Hebdo Meneumenia, la fiesta de la semana, que es una fiesta llamada Shavua Aben, la semana del hijo, y que hay pueblos que lo festejan. Nosotros no lo festejamos, pero sin embargo tuvimos nosotros en la historia, apuntes en este dato que yo recién acabo de aprender, la semana del nacimiento, y eso nació con los decretos de Adriano, y está contado en el Talmud, y Yerushalmi, en Ketubot, y en Baba Batra 60b, y en Sanedrín 32b, dice, Tanú Rabotenu, enseñaron nuestros sabios que cuando las autoridades, es decir, Adriano, emitieron decretos que prohibían la observancia de las mitzvot, los miembros de las comunidades judías idearon formas ocultas de informar y exteriorizar la observancia de las mitzvot prohibidas. Y dice la Gemara, si uno produce el sonido de una piedra de molino en la ciudad de Burni, la aldea de Burni, eso equivale a anunciar Shavua Aben. Shavua Aben era lo que la gente reconocía con el sonido de la piedra del molino. Semana del hijo, es decir, señores de la aldea, Yehudim de la aldea, vamos a tener un Brit Milá. Y la única manera de poder avisarlo no era por WhatsApp, como hacemos nosotros hoy, sino por medio de un sonido muy especial. Y había otra costumbre preciosa para poder cumplir con las mitzvot y que la gente sepa y que pueda participar subrepticiamente en esas fiestas, era si uno colocaba una luz en una lámpara en Bror Jail. Bror Jail es un kibutz donde la mayoría de los pobladores llegaron de Brasil en particular, por lo tanto juegan todos muy bien al fútbol. Recuerdan a través de esa luz en Bror Jail a anunciar que va a haber una fiesta de bodas. Aquí habrá una fiesta de bodas y algunos dicen que lo que esa luz quería decir era el equivalente del ruido en Burni, y lo que quiere decir vamos a tener nosotros una circuncisión pese a que está prohibido. Y terminamos aquí. Es probable que el enojo de Sara hacia Ismael con el término de Metzahek tenga que ser interpretado de una manera muy especial, y nuestros sabios discuten qué quiere decir Metzahek, pero eso lo vamos a ver si Dios nos da salud y vida la semana próxima. Así que me pongo a vuestra disposición para poder responder lo que ustedes quieran plantear ahora mismo en estos instantes. Bakashá, Jabrim, si hay alguien que quiera preguntar o comentar. Yo no veo Galia y Bruria. Sí, yo necesito que se me aclare el tema, más que
Cuando dijimos o tratamos de traducir la palabra Baigmal, ¿no? Baigamal. Dijimos, fue liberado, de alguna manera, como que fue liberado del destete. No, fue liberado de la alimentación. De la alimentación de la madre. No, porque estoy acá con la Torá, con Rashi, y dice que de alguna manera está diciendo que él se destetó. Que, me llama la atención esta reflexión que dice que fue Isaac el que se destetó y no la madre que lo destetó. Es muy interesante, yo no tengo presente Rashi en estos momentos, pero acepto lo que tú estás diciendo, que el momento del destete de Yitzhak viene acompañado por una leyenda que también aparece ubicado en el momento de su nacimiento, y que tenía que ver con la publicidad, y eso tiene que ver también con Metzahek, ¿verdad? La publicidad que la familia quería darle al nacimiento de un hijo, hijo de Sará e hijo de Abraham. En el caso este que tiene que ver con el destete, para que se sepa que si Sará a su edad podía seguir alimentando con su propia leche a su hijo, significaba que era la madre. Y no solamente eso, sino que en el momento del destete, según algunos jajamim, otros dicen que en el momento del nacimiento, tanta era la cantidad de alimento que tenía Sará que podía amamantar, y de hecho amamantaba a hijos de otras personas cuyas madres no tenían suficiente alimento para darles. Es decir, que aquí hay un poco una búsqueda también de nuestros sabios de encontrar maneras de garantizar y subrayar el hecho también, si es exacto lo que dice Rashi, de que fue Isaac el que dejó de alimentarse. Podemos nosotros decir, bueno, Sará seguía teniendo leche pese a su edad, y por lo tanto ella hubiera seguido amamantándolo como normalmente se hacía en aquella época, 2 o 3 años más. Sin embargo, hay muchos destetes en la Torá, en el Tanaj, que vamos a ver si Dios quiere la semana próxima. Pero Yitzhak dice, yo no quiero, pero la madre todavía tenía capacidad de poder seguir alimentándolo, de manera tal de que nadie pueda reírse y pensar de que ella no era la madre y que Abraham no era el padre. Sí, a mí me llamó la atención más que nada porque un poco uno como madre siempre le cuesta destetar a los hijos en el concepto amplio, ¿no? de la palabra. Y acá haciendo hincapié Rashi como que es el niño que hace el corte con la madre. De esa manera, si tú quieres, se confirma lo que acabas de expresar, de que a las madres, por lo menos a algunas madres, les resulta muy difícil cortar ese abrazo, ese contacto de piel a piel, ese secretear, ese dialogar, esa entrega y recepción del amor. Y no quiero entrar al tema que le resulta muy difícil renunciar a la succión que hace el bebé en el momento de su alimentación, etcétera, etcétera. Bruria Bakasha. Bueno, yo regreso al tema inicial de los nombres y de cómo puede influir un nombre en una persona. Yo creo que más que el nombre es cómo se educa al hijo. Más que el no, o sea, si tú le das el hijo, normalmente suele ser la representación de nuestras metas casi no cumplidas. Y si le das fortaleza a ese niño, el niño será fuerte independientemente del nombre que sea, evidentemente sin poner nombres que sean avergonzantes. Ya de por sí. Mira, lo que tú dices es cierto, pero todo lo que nosotros hablamos es relativo y son suposiciones que sirven para establecer hipótesis que nos sirvan para entender y comprender mejor la personalidad de nuestros patriarcas. Quiero leerles, tengo aquí el chat. Hay una pregunta más. Ok, perdón. Isaac está con la mano levantada. Isaac, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Has mencionado todo lo del destete y la semana de Isaac,
Pero ¿qué pasó con Esaf? De Esaf no se sabe nada o no se oye nada. No fue destetado, no tuvo Brit Milá. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Con quién, perdón? ¿Con Isaac? Con Esaf. Con Esaf. Pero Isaf todavía no llegamos, Isaac. Vamos a volver a recoger el tema, porque la gran novedad es que Ismael fue circuncidado a los 13 años, como tú bien sabes. Isaac fue por primera vez, adelantando lo que dice la Torah y cumpliendo lo que iba a decir la Torah, circuncidado en el 8º día. A partir de ahí no es necesario que cada vez que nace un niño hacer ninguna referencia al acto de circuncisión. Ni el de Jacob, ni el de Isaf, ni el de ninguna de las tribus no tiene por qué aparecer, porque es lógico que se está aplicando la norma. Y con respecto al destete y la fiesta, esa fiesta la vamos a ver más adelante con Shmuel Anabí, por ejemplo, pero en otros lugares más. Vi la mano de Paulina también y yo quería leer algunos chats. Acá ya. ¿Me das a mí? Sí, Paulina y Fruma, tú quieres preguntar también. Ok. Y son y 37, Raf. Sí, estoy viendo. Bueno, lo voy a hacer lo más cortito posible. Quiero retomar lo de Bruria, esto, el Nema. Fue muy interesante todos los comentarios, sí, comentarios porque no son discusión, con respecto al nombre. Yo quería agregar una cosita porque vos decías, si uno le pone el nombre, le impronta tal cosa, tal otra. En psicoanálisis, no puedo despegarme de eso. En psicoanálisis no hay otra que el deseo de cada uno nace del deseo de los padres, que aunque sea inconsciente, y al nacimiento y ponerle nombre a un hijo tiene que ver con el deseo de los padres, y es lo mejor que nos puede pasar, para después, como Galia decía, el trabajo de separación, de separación del deseo de los padres, del deseo del otro, para poder descubrir el propio deseo. En definitiva, durante toda esta reunión de hoy hemos hablado, con otras palabras, exactamente lo que tú con arte acabas de sintetizar en 2 frases. Punto, ¿verdad? ¿Alguien más? Te cerraste el micrófono. Fruma había pedido la palabra. Sí. Sí, Fruma. ¿Ya puedo hablar? Sí. Perdón, es que me corté. Yo me quedé con una duda. ¿Qué se referías con las mitzvot prohibidas? No entendí. No, hay mitzvot que dicen haz tal cosa y hay mitzvot negativas que dicen está prohibido hacer tal otra cosa. Hay mitzvot de hacer y hay mitzvot de no hacer. Hay mitzvot, incluso con el Shabbat, de cuidar el Shabbat, y hay mitzvot que dicen no encender el fuego. Sí, no son mitzvot prohibidas, sino lo que llama mitzvot negativas. Que tampoco es el término negativo. No son negativos. Son de abstención. Son de abstención. De algún tipo de actividad. Leo, José Manuel dice, también se puede ver de forma inversa. Se pone el nombre correspondiente al santo que se recoge en la fecha de nacimiento del bebé, es cierto. Se puede ver de una o de otra manera. Leonardo dice que es notable que entre los judíos de Argentina había muchas personas con el nombre Adolfo, que ese es un nombre que desapareció en muchos lados a partir de la Segunda Guerra Mundial. No quiero hablar de la identificación de la víctima con el victimario. No quiero hablar de los demócratas, como hice referencia antes, que colocaron a sus hijos, por dar algún tipo de nombre lo más teórico posible, Juan Domingo, ¿verdad? ¿Qué esperaban? O que en la Argentina de hoy algún padre, alguna madre llame a sus hijos Néstor o Cristina.
podría recorrer todos los países. Si vamos, ¿cómo se llamaba el padre del rey Felipe? Carlos. No, Juan Carlos. Juan Carlos. Carlos. Bueno, imagínense que alguien le quiera dar a su hijo Juan Carlos, o yo recuerdo cuando estaba en Madrid una canción dedicada a Francisco Franco. Franco, ¿cómo sería? Bueno, ya. La dejamos ahí. A Yaakov le cambiaron el nombre a posteriori, de manera que el cambio, se me fue el renglón, de manera que el cambio de nombre a Israel no fue lo que diferenció sus cualidades. Y yo diría que sí, porque, quiero ver quién plantea eso, Shmuel, porque en el momento en el cual Yaakov y Shoalim, que estaba retirado estudiando pero no sabía ni siquiera, no sabía cazar un pato silvestre, de pronto se enfrenta nada más y nada menos que con un ángel y lo derrota, pues en ese momento ya no es Yaakov el mojigato que no sabe proveerse de alimentos, ni siquiera sabe preparar una sopa, sin que mami le ayude para poder conseguir las bendiciones. Así que yo creo que cuando la Torah nos plantea que a partir de ese momento hay que llamarlo Israel, aunque en la Torah siga apareciendo después como Yaakov, nos está dando un mensaje muy claro. Bueno, Javerim, wow. Gracias, mil gracias a todos. Como siempre, es un placer. ¿Puedo hacer una última pregunta, Rab, por favor, antes de cortar? Dale, Susana. De los apuntes que tomé, se me mezcla. El Nigmal fue el día que se destetó a Isaac, y eso debe haber sido 4 o 5 años del nacimiento. Y después hablamos al mismo tiempo, habló usted de la liberación del Yetzer Hará y el día del Brit Milá. Para cerrar el concepto, y eso provocó algo en Ismael para ponerlo en claro el concepto. Digo solamente, Susana, porque acá estoy viendo que todavía hay otros Javerim que hicieron otro escrito, por escrito alguna cosa. Es evidente que si tú eres una hermana y no recuerdas que hayan hecho ninguna fiesta ni que hayan festejado ningún cumpleaños y de pronto le nacen a tus padres otra hermanita y esa otra hermanita la llenan de realidad. Y entonces, bueno, esa es una respuesta parcial a lo que tú dijiste. Leo rápido lo que Peter escribió a las 9:13. Cuando lo crían de chico tratan de lograr su propio objetivo. Si no logran el objetivo cambiando rumbo y cambian el nombre de la persona es su reputación. El nombre, dice Pedro, no cambia a la persona, la reputación de la persona cambia el nombre. Precioso comentario. Javerim, ahora sí cerramos porque tenemos a Shlomo Jorge Dayan en su automóvil detenido en la mitad de la carretera en la provincia argentina, escuchando el shiur por teléfono, y le pedí que no conduzca el auto. Si ustedes se dieron cuenta, hoy Shlomo no nos acompaña, pero sí está escuchando el shiur. Shlomo, buen viaje, ya puedes empezar el regreso a tu casa. Javerim, a todos, muchísimas gracias, y veo que hay más, pero ya no vamos a tener tiempo de poder tocar todo. Javerim, muchas gracias, y disculpen habernos ido tan lejos en el horario.